Realmente en todos los puntos hay algunos avances y hay dificultades. Normalmente si uno hace un balance por indicadores, podría decir que el punto 2 es el que realmente ha tenido menos avances. Ahora, pues recientemente con la aprobación finalmente de las circunscripciones especiales de paz, creo que se ha dado un logro. Antes realmente solamente se había aprobado el estatuto de la oposición en ese punto. Pero creo que más allá de eso, el punto 1, pues que sí es realmente ambicioso, que apunta a una transformación integral del campo, concentrado en 170 municipios, o más bien priorizando 170 municipios, pues realmente es el que, a mi juicio, el que más lento va y el que soporta los demás puntos, porque finalmente no va a haber sustitución sostenible si no hay bienes y servicios públicos en las poblaciones rurales. O sea, realmente es las víctimas, la reparación colectiva, los retornos, las reubicaciones requieren de la atención o de la acción del Estado en materia de acceso a bienes y servicios públicos. Luego, realmente creo que ese punto 1, que es como, en su momento nosotros le decíamos el puente de oro, o sea, es realmente como lo más grueso de lo que, o algo, pues una parte de lo más grueso que acordamos, pues tiene una muy baja implementación. Sin duda, siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza, claro. Yo creo que, ya yo lo decíamos un poco, a pesar de todas las dificultades, porque creo que el escenario no pudo haber sido más adverso, o sea, ganó un gobierno que finalmente no apoyaba en principio el acuerdo, pues a pesar de todo el acuerdo se ha venido implementando con muchas dificultades, creo, y también con obstáculos importantes, pero se ha implementado y ha sobrevivido. Y si uno mira o compara con otros procesos de paz que se dice han fracasado, pues fracasan en los primeros años de implementación, y yo creo que esos primeros años ya pasaron, entonces ya no fracasamos. Ya lo que hay que hacer es acelerar.